Bienvenidos, mi lugar, ¿cómo les va? Qué bendición estar acá, poder compartir con todos ustedes un día más, una enseñanza más, y me pone muy feliz. Doy gracias a mis pastores Edison y Pilar Bernal, que ellos me dan la posibilidad de poder estar acá, acompañarlos con esta enseñanza que hoy les traigo, así que muchas gracias porque sé que están ahí, sé que van a tomar nota, así que por favor, vamos a prestar atención. Recordamos, vamos a hacer un breve repasito. Esta enseñanza arrancó la otra semana con la doctora Norma, ¿sí? Entonces ella empezó a hablar acerca de la importancia de la oración en lenguas. Así que quiero que hoy vamos a ver esta segunda parte. Ella dio 3 puntos, los 3 primeros fundamentos importantes para saber cuál es lo importante realmente de orar en lenguas. Y vamos a hacer un pequeño repaso. El primer punto es que las lenguas operan en la edificación espiritual, en la mía, en la tuya, ellas están operando ahí. La 2 es que las lenguas, orar en lenguas, nos hace recordar de la presencia del Espíritu Santo que está habitando en nosotros. Amén. Y la tercera era que orar en lenguas es orar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Así que esas son nuestras 3 primeras los 3 primeros pasos, los 3 primeros tips, ¿sí?, de la importancia de la oración en lenguas. Y para que podamos recordar un poquito qué es el orar en lenguas, quiero que recordemos que el orar en lenguas es un don que da el Espíritu Santo, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder hablar en otras lenguas, en lenguas no conocidas humanamente hablando. ¿Sí? Y esto específicamente lo da el Espíritu Santo, lo da a mi vida, a tu vida, ¿sí? No es que hay que hacer un curso para orar en lenguas, no es que hay que esperar un día determinado en el año, no. Eso es el deseo de tu corazón. Cuando vos recibís a Jesús, estás apto para orar en lenguas, porque el don de lenguas es otra cosa, ¿sí? Está el don y la interpretación de lenguas, pero el orar en lenguas como hijo de Dios es para todos. O sea que si vos estás escuchando y todavía no oras en lenguas, quiero que puedas prestar mucha atención a esta segunda parte y si puedas vuelvas a ver o vayas a buscar la prédica de la doctora Norma, que ella te habla los 3 primeros pasos fundamentales para conocer la oración en lengua y la importancia que esto tiene en la vida de un creyente, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver 6 pasos más, que siguen para culminar con estos 9 puntos importantes de por qué orar en lenguas. Muy bien. El punto número 4, como dije, ya vimos 3 con la doctora Norma, hoy vamos a ver el resto, los 6 restantes. El punto número 4, para que vos entiendas, es que orar en lenguas estimula la fe. ¿Vieron? A mí la palabra estimular me hace acordar a cuando, si alguna vez vieron en alguna película y alguien se está muriendo, ¿qué pasa? Vienen con los electroshocks, ¿no es cierto? Los electroshocks, ahí, ¡pum!, para darle ese toque que lo estimule, que estimule el corazón para que reviva, para que se reconecte con la vida. Y lo que hace la oración en lenguas es reconectarte, ¿sí?, con esa fe, para que esa fe empiece a avivarse. Y entonces quiero que podamos leer en Judas tiene solo un capítulo, así que Judas 1:20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, edificando nuestra santísima fe. Entonces, nos estimula la fe el orar en lenguas. Necesitamos esos electroshocks, ¿no es cierto?, para poder aumentar nuestra fe, para poder entender que nosotros necesitamos el orar en lenguas para que pueda ejercer la fe en nuestras vidas y poder tomar control de nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque nosotros como hijos de Dios, que dice la palabra, vivimos por fe. Entonces, el orar en lenguas estimula tu fe. Amén. Muy bien, el punto número 5. Y es que hablar en lenguas es un medio de conservarnos libres de las contaminaciones del mundo. Nosotros sabemos que este mundo trae mucha contaminación auditiva, visual, táctil, o sea, un montón de cosas que alteran la vida realmente como debemos vivirla cristiana, ¿sí? Alteran muchas cosas, hay muchas cosas que se muestran en la televisión o en el cine, lo que sea, que no deberíamos ver, pero a veces nuestros ojos permanecen abiertos a eso. A veces hay cosas que escuchamos, aún en los noticieros,
en lo que sea, ¿no es cierto? Algún chisme que escuchamos de un fulano, mengano, de un vecino, de un amigo, que no deberíamos prestar nuestro oído para eso porque no tenemos 2 tachos de basuras en las orejas para poder escuchar cosas que no nos edifican. Tenemos 2 oídos que tenemos que cuidar lo que entran en ellos, ¿sí? Porque después eso nos va a afectar. Entonces, nosotros tenemos que buscar qué forma de preservar, cuál es la forma de preservarnos de las contaminaciones del mundo, y una de ellas es orar en lenguas. Vamos a ver en 1 Corintios 14:28, 1 Corintios 14:28, y dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cada cristiano debería hablar en lenguas porque eso es un medio de quedar, ¿qué? Vigilantes, como dije recién, estar protegidos. Saben que a veces en la iglesia muchas personas empiezan a orar en lenguas, pero si no hay interpretación no edifica a nadie esa lengua, porque es que el que no te entiende no va a entender que estás orando. Quizás es algo importante lo que estás orando porque a veces no lo sabés, porque eso ya hablamos, que a veces que el Espíritu, ¿no es cierto?, es el que intercede por nosotros en situaciones que no conocemos, y más adelante lo vamos a ver también. Pero a veces esa lengua te edifica en sí a vos, y lo que vos estás orando con el Señor y para lo que estás orando en sí. Pero para la persona que está escuchándote quizás en la iglesia, no es edificante. Y nosotros debemos tener también cuidado de aquellos que escuchan. En Santiago 4:4 dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros sabemos que el mundo no trae buenas cosas, que sabemos que la amistad con el mundo no trae buenas cosas. En el mundo no hay buenas cosas, digamos, que vayan a servirte como ejemplo muchas veces. Estamos hablando del mundo cuando está corrompido. Sabemos que en el mundo hay buenas personas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del mundo en general. El mundo, ustedes saben que va hacia un camino de perdición, dice la palabra. Y nosotros no debemos amar las cosas del mundo ni las costumbres del mundo, sino que debemos amar a Dios y a las costumbres de Dios, que son buenas y son sanas para nuestras vidas. Pero hay veces que nosotros nos encariñamos tanto con las cosas del mundo que después terminamos contaminándonos con ellas. Por eso les decía que orar en lenguas es una forma de mantener un sello protector, ¿no es cierto?, una ventana protectora, algo que nos recubra y nos proteja de la maldad que hay en el mundo. Amén. Nosotros amamos a las personas del mundo. La palabra dice que debemos predicar la palabra a toda criatura, a todas las personas que hay en el mundo, pero nosotros no nos hacemos amigos del mundo ni de sus costumbres. Amén. Muy bien. Pues punto número 6 es orar en lengua nos permite orar por lo desconocido. Por lo desconocido. Y entonces quizás vos me dirás, pero ¿cómo lo desconocido? Si yo no lo conozco, ¿cómo puedo orar por eso que no conozco? Bueno, es ahí que juega un factor muy importante el Espíritu Santo. Él es quien quien está en tu vida, pero quien viene a decirte a vos, y por medio de esa oración en lenguas, viene a decirte que ahora es tiempo de orar por ciertas cosas. Y quizás vos no tenés idea, por eso dice lo desconocido. A veces nuestro entendimiento es el que no comprende por lo que estamos orando. A veces puede ser que tengamos interpretación de lo que estamos orando. Me ha pasado. He orado algunas veces en lenguas y he sentido en mi corazón que era por cierto lugar que iba esa lengua que íbamos orando por cierta persona. Y después he hablado con esa persona y me ha dicho, sí, ese día a tal hora, a esa hora yo estaba pasando por este problema. Entonces yo dije, bueno, gloria a Dios, porque sabía que en ese momento que yo estaba intercediendo y Dios me dejó sentir en un momento que era por esa persona, aunque yo lo estaba haciendo en lenguas, que no estaba siendo edificado mi conocimiento en ese momento, pero sí estaba edificándome yo misma y estaba orando por alguien más, por lo desconocido, ¿me entienden? Entonces ahí el que intervino fue el Espíritu Santo. Él que conoce todo, porque Él conoce, Él es el Espíritu de Dios, dice la palabra. Él conoce todo, Él conoce lo que pasa porque
como Dios sabe todo lo que pasa en el mundo, el Espíritu Santo es su espíritu y también conoce todo lo que tiene el Padre. Así que Él conoce todo lo que pasa en el mundo, conoce el sentimiento del corazón de una persona, conoce la soledad de otra, conoce la felicidad de otra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo todo lo conoce. Entonces, Él es el que va a intervenir en ese momento para que por lo desconocido, para nosotros, lo va a hacer conocido en la oración, para que podamos orar por esa persona, por esa situación o algo que quizás a nosotros nos es ajeno. Amén. Muy bien, entonces nos hace orar por lo desconocido. Dice en Romanos 8:26. Vamos a leer en Romanos 8:26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, oramos por cosas que no conocemos cuando oramos en lenguas. Entonces, esto es algo muy bueno porque nosotros no tenemos todo el conocimiento del mundo. Es imposible. No somos Dios, ni lo vamos a hacer jamás, ni vamos a tener todo ese conocimiento porque literalmente nuestro cerebro estallaría, ¿no es cierto?, del conocimiento que tenemos. Pero lo importante es que nos hace conocer el Espíritu Santo por un periodo de tiempo acerca de algo por lo cual interceder. Vuelvo a decir, no siempre a veces tenés el entendimiento, la interpretación de lo que estás orando. Hay veces que Dios te lo da, hay veces que simplemente sentiste orar en lenguas con una euforia total y Dios en ese momento te dice, era por esto. Hace un tiempo me acuerdo que empecé a leer ciertas cosas y Dios trajo en mi corazón un dolor tan grande, pero me hizo sentir específicamente que la oración que yo no podía parar de llorar cuando oraba, era un gemido que nunca en mi vida había sentido. Pero esa oración fue específicamente por las mamás que habían perdido a sus hijos, que sus hijos habían desaparecido y nunca más supieron de ellos, que habían sido raptados, que habían sido secuestrados y nunca más tuvieron ninguna información acerca de ellos. Y era un dolor tan grande que Dios traía a mi corazón, haciéndome sentir lo que esas mujeres o esos hombres, papás, sentían por tener a un ser amado como un hijo perdidos en el mundo y siempre está esa incógnita de qué habrá pasado con ellos. Pero yo sé que Dios me permitió en ese momento orar por ellos, pero era una oración como yo nunca había sentido antes. Era un gemido, era un clamor y era orar en lenguas, orar, no podía parar de orar. ¿No es cierto? O sea, Dios nos hace interceder por personas, nos hace interceder por situaciones, en momentos que a veces nosotros no tenemos ni la menor idea, porque es que yo no conozco a nadie que haya perdido un hijo y se lo hayan secuestrado, se lo hayan robado y nunca más haya sabido de él de nada. Nunca conocí a nadie, pero no es necesario a veces conocer. Dios te pone en contacto espiritualmente a veces, quizás para que en ese momento alguien pueda ir o se llegue algún dato a la familia o pueda haber un consuelo para esa familia o algo, ¿no es cierto? No sé, nunca lo supe en específico por alguien, pero yo sé que oré específicamente por eso. Amén. Muy bien. Punto número 7. Orar en lenguas provee un refrigerio espiritual. Un refrigerio espiritual. Dice en Isaías 28, 11 al 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuál es el descanso? ¿Cuál es el refrigerio que está hablando acá el Señor? Es específicamente esto, la oración en el Espíritu. ¿Y cuál es la oración que da el Espíritu? Es la oración en lenguas. Es la que trae y la que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, no sé si alguna vez te pasó que estabas con una necesidad enorme de tomar agua o, como dice mi mamá, que ella tiene sed de gaseosa. No tiene sed de agua, tiene sed de gaseosa, ¿no? Pero a veces uno llega con esos momentos contados de que no da más de la desesperación que tiene y toma, no le alcanza, ¿no es cierto?, la boca a veces para poder tragar tanta cantidad de agua porque sentís que no va a lograr saciar la sed que tenés. Pero después sentís ese agua que te recorre el cuerpo y ahí decís como, bueno, sentís que ya la frescura, la temperatura corporal inclusive te cambia, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque fue un refrigerio, fue algo que trajo un frescor a tu vida, que te trajo tranquilidad, ¿sí? Y eso mismo hace a nuestra vida el orar en lenguas. Trae un refrigerio, un descanso. Amén. Punto número 8. Dice, orar en lenguas para dar gracias. Orar en lenguas para dar gracias. Vamos a leer en 1 Corintios 14, del 15 al 17. 1 Corintios 14, del 15 al 17. Dice, ¿qué? Pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Amén. Y esto volvemos a ver un poco también de lo que hablábamos cuando estábamos en la iglesia y que hay que tener cuidado de quién está a nuestro alrededor cuando nosotros oramos en lenguas. Miren, hay gente que usted si se pone a orar en lenguas, yo a veces no entiendo cómo cristianos se ponen a orar en lengua en cualquier lado para interceder en la calle, a veces gritando. Miren, lo van a llamar y lo van a meter en el borda, en el manicomio, para locos, porque literalmente es algo de locos. Orar en lenguas no es algo natural, es algo espiritual. Entonces, no le podés pedir peras al olmo. Vos le podés pedir a algo que dé un fruto que no tiene. Vos le podés pedir a un árbol de peras, literalmente. ¿Le podés pedir manzanas? No, porque es un árbol de peras. No podés pedirle a alguien que no conoce a Dios que entienda que tu oración es una oración espiritual, porque no conoce lo espiritual, no entiende. Quizás oyó alguna vez, pero te va a tomar por loco. Entonces, no seas comedido, no estés exponiéndote a burlas, a lo que sea, y no me vengan con eso de que no, porque me tomó el espíritu para hablar, no. Dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es decir, tu espíritu está sujeto a vos. Si vos no hablás, el espíritu no va a hablar. Entonces eso de que me tomó y no puedo parar, eso no es así. Eso a veces es más show que otra cosa. Entonces, por favor, seamos conscientes de esto. No seamos irrespetuosos tampoco, porque la otra persona que no entiende y no conoce tiene que ver esa clase de no sé, no voy a decir espectáculo, pero para el otro quizás es un espectáculo porque es algo raro, nunca lo vio, entonces después nos toman por locos y muchas veces tienen razón, porque nos comportamos como tal. Entonces seamos personas ubicadas. Cuando tengamos que orar en lenguas, Dios va a poner el momento específico y las personas que estén a nuestro alrededor van a ser personas seguramente edificadas, maduras, las cuales no vamos a tener problemas de orar frente a ellas en lenguas porque van a entender de lo que estamos hablando, vamos a hablar el mismo idioma, ¿me entienden? Entonces hay que tener cuidado quién está a tu alrededor escuchando. Y dice en sí mismo, ya desde que nosotros oramos en lenguas, es una forma de agradecer también a Dios, ¿sí? Pero por eso te dice, ojo, porque es que necesitas también hacerlo el entendimiento, porque si no el que está al lado tuyo no te entiende, ¿sí? Entonces, fíjate cuando orás dónde estás, tené mucho cuidado con eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, damos gracias cuando oramos en lengua. Y nuestro punto final, el punto número 9, es hablar en lenguas, coloca la lengua debajo de sujeción. Tremendo, ¿no? Me imagino yo una lengüita chiquita ahí como con un carruaje, con unos caballos tratando de pararla, ¿no? Porque la lengua, dice ahora vamos a leer en Santiago 3:8, que habla de que la lengua es el miembro más complicado del cuerpo, es el más chiquitito en sí, digamos, externamente hablando a veces, es uno de los más chiquitos, pero es el que más te puede comprometer y es el que te puede llevar a vida o te puede llevar a condenación eterna. Amén. Vamos a leer en Santiago 3:8. Santiago 3:8 y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Terrible, imagínense. O sea, te está diciendo literalmente que tu lengua te puede llevar, como decíamos hace un rato, a la vida o a la muerte. Tiene veneno mortal. Tiene un veneno que si no sabes refrenar tu lengua, te vas a terminar muriendo. Te vas a terminar muriendo porque estás hablando y confesando cosas que no son, estás trayendo palabras negativas, palabras de muerte quizás a tu vida. Entonces, aquel que logre sujetar su lengua, dice que después le va a ser mucho más fácil sujetar cualquier otro miembro del cuerpo. Es decir, va a ser mucho más fácil que si aprendiste a sujetar tu lengua,
puedas sujetar después tus ojos. Entonces no veas todo aquello que no tenés que ver. También va a ser más fácil sujetar tus oídos, que no escuches todo lo que no tengas que escuchar o tocar todo lo que no tengas que tocar, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que Dios nos habla a través de su palabra acerca de la oración en lenguas. Les vuelvo a repetir, pueden ir y escuchar la enseñanza de la doctora Norma, que habló de los primeros 3 puntos y otras cosas más acerca de la oración en lenguas. Y yo hoy hablé de estos 6 puntos siguientes que conforman una totalidad de 9 puntos, de los cuales nos están mostrando la importancia de lo que es orar en lenguas. Como hijo de Dios, nosotros deberíamos estar muy atentos a esto. La otra vez que estuve enseñando y compartí con vos la oración también, te dije, cuando Dios nos habla mucho de un tema, es porque quizás no lo aprendimos del todo, quizás lo estamos haciendo mal, quizás tenemos que desaprender para después aprender lo que está bien. ¿Vieron cuando ustedes hacen una pared? ¿Qué tienen que hacer? Si está mal hecha, hay que tirar esa pared abajo y hay que volver a hacer, porque aquella pared que ya empezó torcida no va a acomodarse después, va a seguir torcida y hay riesgo de que haya un derrumbe. Bueno, lo mismo puede pasar en tu vida espiritual. Si vos no estás pendiente de tener una buena oración, ya sea en lenguas, ya sea de intercesión, ¿sí? Cualquier tipo de lenguas, de oración, perdón, si vos no estás pendiente de esto, quiere decir que en algún momento vas a fallar o lo que estás pidiendo no va a venir. Así que este es mi consejo hoy para vos, que pongas en práctica lo que Dios viene hablando. Viene hablando muchísimo de oración y lo escuches, lo pongas en práctica. Y quiero decirte que si vos estás escuchando por primera vez esta enseñanza, entonces yo quiero contarte que tenemos una excelente noticia. Y primero felicitarte por haber escuchado la enseñanza, haber escuchado quedarte hasta el final. Es una bendición y hoy tenés la oportunidad de poder recibir a Jesús en tu corazón. ¿Qué es recibir a Jesús en tu corazón? Es poder hacer una pequeña oración que te va a hacer pertenecer al reino de Dios, ser hijo de Dios, que te va a pasar de ser creación a ser hijo de Dios. Y cualquier cosa que en esta vida nos llegue a pasar, eso nos asegura tener un pasaje al cielo con nuestro Señor Jesús. Así que te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Es una oración que te va a llenar de poder y va a venir a habitar con vos el Espíritu Santo. Repetí después de mí: Señor Jesús, hoy te doy gracias y te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y sé que hoy anotaste mi nombre en el libro de la vida y que nunca más lo vas a borrar de él. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo que hoy vive en mi corazón. Amén y amén. Muy bien. Qué bendición. Bienvenido a la familia de la fe, a la iglesia. Bienvenido a mi lugar. Y si querés contactarte con nosotros, ahí salen todos los medios de comunicación, las redes sociales por donde te podés conectar con nosotros. Es una bendición que nos hayas escuchado y te saludo. Nos vemos hasta otra enseñanza. Bendiciones.